Egunon, molt bon dia a tothom. Es un placer estar con vosotros en la jornada del Congreso Ciudades del Futuro aquí en Bilbao, en el Museo Guggenheim, y con mucho gusto compartiré una presentación que he preparado para todos ustedes, introduciendo un poco la metodología que hemos desarrollado en Aretian, en el equipo de la Universidad de Harvard, donde nos dedicamos esencialmente a desarrollar, diseñar modelos de inteligencia artificial y de sistemas complejos, de ciencia de las ciudades para orientar criterios de diseño urbanístico y de gestión de las ciudades y de sistemas urbanos. Qué duda cabe que las ciudades y la urbanización es el más complejo, el más sofisticado y la mayor de las invenciones del ser humano, ¿no? Del hombre. Y en ese sentido, el haber sido capaces, trabajando en red y colaborando con las demás personas, de establecer asentamientos estables, sedentarios, a lo largo de la historia, para poder mejorar, dignificar las condiciones de vida de las personas, trabajar en red, como decíamos, generar productos y servicios que amplían muchísimo nuestras posibilidades, ha supuesto un salto, sobre todo en los últimos 10.000 años, para la humanidad, ¿no? Y no digamos en los últimos 3.000 de historia urbana más cercana. Tanto para el caso de una ciudad mediana grande como Bilbao, como otras de las ciudades medianas o más pequeñas que han intervenido anteriormente aquí en el Congreso de Ciudades del Futuro en Bilbao, qué duda cabe que comparten con el resto de ciudades, urbes, municipios y pueblos del resto del mundo algunos retos universales y globales. El reto de generar empleo, el reto de generar, evidentemente, unas condiciones de habitabilidad, de residencia, de vivienda de calidad, y así como de acceso a servicios fundamentales. Los retos, naturalmente, de tipo climático y ambiental de los últimos años y las últimas décadas, que son acuciantes, como es natural, y finalmente también algunos que tienen que ver con el sistema operacional de las ciudades como sistema complejo, que tienen relacionados con la movilidad, la logística y demás. Además, muchos de estos retos tienen que ver con otros, como la cuestión demográfica, ¿no? Que en particular en Europa occidental el declive demográfico puede hacernos mucho daño a medio y corto plazo, con lo cual las soluciones a estos grandes retos universales no están nada claros. En los últimos años, con el auge de la ciencia de datos, de la robótica, de la automatización de procesos, han surgido no solo con gran empuje soluciones de tipo urbano y de ciudades, sino también visiones tecnológicas o tecnofuturistas que aspiran un poco a dar respuesta solvente y satisfactoria. Antes ha hecho referencia al caso de Google Sidewalk Labs, que intentó, esta spin-off de Alphabet, del grupo de Google, desarrollar una ciudad, ellos llamaban inteligente, utilizando una terminología un poco cursi y un poco pretenciosa, pero que fue un fracaso estrepitoso, como se ha comentado, entre otros motivos, porque cometieron el error de, en lugar de intentar utilizar la tecnología y ponerla a disposición de los ciudadanos para mejorar la calidad de vida de los mismos, lo que hicieron fue intentar aprovechar un proyecto de renovación urbana en la ciudad de Toronto, en Canadá, para poder ellos desarrollar una serie de pilotos tecnológicos que luego pudieran aprovechar desde un punto de vista financiero, económico, para otras líneas de negocio, con lo cual la gente se dio cuenta y fue un fracaso, ¿no? Hay otros casos como Neom, The Line, un proyecto muy ambicioso, trabajando con la morfología de la ciudad, una ciudad lineal extrema de solo 200 metros de ancho por 180 kilómetros de longitud, que puede ser interesante como laboratorio de pruebas y veremos cómo evoluciona. Y otros casos los hay en Corea del Sur, no digamos también en algunas partes de Europa, en Latinoamérica e incluso en África, como la Konza City de Kenia, que a día de hoy al menos se considera un fracaso, al menos parcial, cuanto menos, porque tampoco se planteó como Dios manda. Es decir, que estos retos son universales y afectan a nuestra calidad de vida de un modo muy directo. Sin embargo, las soluciones de las que disponemos a día de hoy, podemos decir, yo creo que con confianza, que no son satisfactorias, no lo son, ¿no? Algunos de los problemas, como cuestiones que tienen que ver con el desempleo o en qué medida la automatización puede desplazar puestos de trabajo que habíamos dado por sentados durante mucho tiempo, como se había dicho anteriormente, el sentido de aislación de las personas mayores y de soledad, que tiene componentes psicológicos muy dañinos, entre otros, y no digamos sistemas que tienen que ver de mitigación del cambio climático como respuesta de la evolución medioambiental, no tiene una respuesta solvente. Nuestro equipo se dedica, entre otras cosas, a dar un impulso teórico-práctico, científico, pero a su vez también de desarrollo de proyectos de diseño urbanístico y de gestión de la innovación para poder dar respuesta a estos retos, ¿no? Tres de las preguntas, muy sencillamente, a las que nosotros nos
hemos preguntado, como ejemplo de algunos de los retos que la ciencia de las ciudades puede responder, tienen que ver con cuál es la relación entre la forma de la ciudad, el diseño de ingeniería civil, de arquitectura, urbanístico y el rendimiento, es decir, el impacto en la calidad de vida de los ciudadanos, cómo podemos incrementar la calidad de vida de los ciudadanos en cuanto al acceso a servicios más universal y de mayor calidad, y finalmente cómo podemos conformar una economía del conocimiento potente que dé un impulso a la sociedad. Por ejemplo, se ha observado a nivel global, es un fenómeno universal, que estas sociedades que han llegado a tener pues, unas clases medias amplias han tenido pues, una pérdida de su potencia demográfica muy fuerte, ¿no? De número de hijos por familia y demás. Sin embargo, también vemos que en estas mismas sociedades, aquellos sectores de población que tienen un nivel de prosperidad superior tienden a tener más hijos. Es decir, que uno de los problemas que me consta hace pocas semanas hablando con otros alcaldes aquí del País Vasco, de Euskadi, era la cuestión del reto demográfico. Y el generar prosperidad y que esta prosperidad esté distribuida puede contribuir de un modo estructural a que vuelva a haber una fuerza y un vigor demográfico en Europa y en el mundo occidental en general. No sé si ustedes conocen, quizá algunos de ustedes conocerán, el caso del profesor Geoffrey West en los Estados Unidos, un profesor británico y con su equipo de Ciencias de las Ciudades, que después de un cierto letargo de casi un siglo desde el impulso inicial de Ildefons Cerdà y de Louis Duran, el ingeniero de caminos y urbanista catalán, y el arquitecto y urbanista francés que dieron el primer impulso a la ciencia de las ciudades como una disciplina propiamente científica, había quedado un poco atrás porque en el siglo XX no hubo grandes avances durante la mayor parte del mismo. Sin embargo, a finales del XX, sobre todo a principios del XXI, este equipo de investigadores, principalmente no solo norteamericanos, han dado un gran impulso y luego otras generaciones han seguido desarrollando. Uno de los grandes descubrimientos que ellos llevaron a cabo fue ver la analogía sorprendente, curiosa y hasta divertida que hay entre los animales y los mamíferos y las ciudades. Si alineamos todos los animales, desde los ratones o los pájaros pequeños, pasando por perros, gatos y demás, hasta los elefantes y las ballenas, por orden de masa corporal, lo que vemos es que cada vez que se duplica la masa corporal hay una disminución de la velocidad de los latidos del corazón y a su vez un aumento de la esperanza de vida, así como de las habilidades que estos animales tienen. Evidentemente, el ser humano, el hombre, la mujer, las personas, tenemos otras facultades de tipo espiritual, pero en lo biológico nos parecemos, ¿no?, al resto de animales. Esto, sin embargo, tiene una correlación exacta con las ciudades. Las ciudades, cada vez que duplican su población, tienen, por un lado, economías de escala, unas ventajas sublineales, es decir, que eso es lo que permite ahorrar a nivel infraestructural, es lo que permite que de pasar después de una villa pequeña a una aldea a un pueblo ya puedan quizá tener un mínimo de servicio de conexión de transporte público. Cuando este pueblo crece a ciudad pequeña pueden tener una red de bus, esta ciudad pequeña al crecer a ciudad mediana puede tener una red quizá o de tren o bien de tranvía o una pequeña estación de taxi, y va creciendo conforme se va pudiendo tener pues, acceso a redes de metro o a otros sistemas de movilidad de gran capacidad como la alta velocidad, entre otras, ¿no? Otra de los factores, evidentemente, es el superlineal, es decir, cada vez que crece la ciudad y se duplica de promedio, esto es a escala global universal, hay un aumento del 15% de lo que llaman la clase supercreativa o de los trabajos intensivos en conocimiento, en innovación. Hay un aumento también del 15-20% de inventores, del 20-25% de proyectos de investigación y desarrollo, de patentes, de invenciones, de artículos científicos, de publicaciones, de startups, etc. Y esto redunda, evidentemente, en cuanto a una mayor diversificación también entre un 10 y un 15% de acceso a profesiones diferentes y también de tipologías de compañías y de sectores y de productos que se desarrollan. Este modelo es muy interesante, pero se quedaba en lo agregado. Nuestro trabajo ha sido, entre otras cosas, coger el modelo y desarrollarlo a nivel territorial de ciudad. ¿Y qué hemos visto? Pues que se puede modelizar con tres grandes sistemas: talento, industrias y urbanismo, que es el propio de la profesión. Este modelo tridimensional, que es de formal, de diseño morfológico y no solo estético, sino también funcional de usos y de impacto en la calidad de vida, es importantísimo y tiene algunas conclusiones muy importantes. Es decir, por ejemplo, que aquí veis una jerarquía de la innovación, en este caso, cuanto más azul es más innovador, cuanto más rojo menos, no tiene ningún tipo de connotación política, ni en los Estados Unidos ni en Europa, que además tiene connotaciones, como sabéis, muy opuestas, si se quiere, o diferentes o divergentes. Simplemente es un graduado, pero es para demostrar que es una metodología universal que en ciudades de los Estados Unidos, de Asia, de África, del Oriente Próximo, de África, de Latinoamérica, de Europa, se puede aplicar de un modo universal y ver las jerarquías de la estructura de la economía del conocimiento en este caso, ¿no? Vemos cómo hay un elemento territorial muy importante. Aquí vemos Estocolmo, en Suecia, donde estuve hace pocos meses, tuve el placer de ir a presentar un congreso sobre ciudades, y vemos como las zonas que concentran a la izquierda la mayor concentración geográfica de personas trabajando en actividades intensivas en conocimiento o en innovación,
en el gráfico del medio, que es el rendimiento que ellas tienen en cuanto a invenciones, patentes, artículos científicos, creaciones artísticas o libros, tiene un efecto multiplicador muy superior a lo que les correspondería per cápita, y a su vez el impacto económico es superlineal, es del orden de 20 o 25 veces, lo cual genera evidentemente unas fuentes de riqueza extremas que en algunos casos justifica pues, el que se produzca en el campo industrial los clústeres industriales o polígonos industriales centralizados, o bien en el campo más de innovación tecnológica, lo que tiene que ver con los distritos de innovación, ¿no? Es un fenómeno universal. Aquí vemos Sao Paulo, con el que hemos trabajado recientemente en el diseño del Distrito de Innovación de Sao Paulo, de City, en Madrid también, no digamos también en Bilbao, en Donostia, en San Sebastián, en Vitoria-Gasteiz y en el resto de municipios. Y es un fenómeno muy interesante. Aquí vemos mi ciudad, en Barcelona, donde los gráficos varían ligeramente, sin embargo, en líneas generales podemos comprobar cómo estas relaciones de causa-efecto geoespacial son importantísimas y comprenderlas desde el punto de vista de la teoría de redes y de la lógica de sistemas complejos es importantísimo. Si alguno de ustedes tiene curiosidad, pueden descargarse gratis el Atlas de Distritos de Innovación en nuestra página web, en el que hemos analizado 50 distritos de innovación de los Estados Unidos, en California, en Boston, en Austin, Texas, en Tennessee, en Seattle y en Dallas, en muchas otras ciudades a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Hemos hecho el mismo ejercicio análogo en el caso de Europa y recientemente lo estamos ampliando a otras partes del mundo. Y nos ha permitido hacer estos perfiles de una página, además del análisis más detallado, donde podemos ver cuáles son los ingredientes y las dinámicas que permiten a una ciudad florecer la economía del conocimiento y aumentar la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos de SpaceX en California, Silicon Valley en Nueva York o Pittsburgh, una ciudad que tiene, como saben, algunas analogías con la zona metropolitana, el área metropolitana de Bilbao, por su tejido industrial y su historia reciente. Al analizar las ciudades con esta lógica, vemos que hay 10 grandes patrones que emergen: fractal, pequeño mundo, radial, monumental, ciudad-jardín, orgánica, aleatoria, la ciudad atomizada, y la ciudad lineal y la reticular. Cada una de ellas, evidentemente, se manifiestan en diferentes áreas urbanas a lo largo y ancho del mundo, y como es natural, cada ciudad, el propio Bilbao en sí mismo, es un tapiz que se ha ido configurando a lo largo de la historia en diferentes fases y capas, y con lo cual diferentes barrios o distritos se corresponderán a diferentes tipologías de crecimiento urbanístico. Lo que es muy importante de esta estructura conceptual, que une lo cualitativo con lo cuantitativo, es que nos permite identificar de cada una de estas 10 tipologías de diseño y de crecimiento urbano sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? Y ver, por ejemplo, pues que la red radial o concéntrica como París o como Dubái, aquí tenemos algunos representantes de Dubái, por ejemplo, o de Francia o de París, o como Milán o como Moscú o como Shanghái en China, tienen unas ventajas, sobre todo en su centro neurálgico, por el efecto multiplicador que se genera, pero también hay una cierta marginalización del resto de la población cuanto más lejos estén del centro, ¿no? Y una menor eficiencia de los sistemas. El sistema reticular es muy eficiente a nivel de movilidad, como las grandes ciudades norteamericanas, Detroit, Nueva York, San Francisco, partes de Filadelfia y otras, pero tiene sus desventajas. El único sistema que a nivel estructural combina lo mejor de ambos aspectos, de la distribución igualitaria de servicios y la concentración de usos, es el modelo fractal o autosemejante, ¿no? Que se da en muy poquitas partes del mundo, pero que estamos intentando a través de la praxis desarrollar diseño de ciudades y de distritos y barrios con esta lógica. Aquí algunos ejemplos internacionales, como hemos dicho, Moscú para el caso de la ciudad lineal, estos 8 o 9 anillos concéntricos, la ciudad jardín propia de buena parte de las ciudades anglosajonas, tanto en Australia como en Inglaterra, el Reino Unido, en Estados Unidos, en Canadá y demás, Bogotá, Seattle, entre otras, Turín como ejemplo de ciudad lineal, entre otras, en el Piemonte, en el norte de Italia, ciudades un poco más aleatorias, un poco más caóticas como Marsella, en el sur de Francia, en antigua Occitania, o ciudades reticulares como Manhattan, evidentemente, en la isla, la Gran Manzana, en Nueva York, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Nuestro modelo de inteligencia artificial une con nuestro background de diseño urbanístico, arquitectónico, ingeniería civil y matemático, el análisis, por un lado, de la red bidimensional topológica de las dos dimensiones, bulevares, calles, avenidas, la conexión entre los ejes, la morfología de los edificios, tridimensional, localización, forma, altura de edificios, densidad, capacidad, conectividad, usos, distribución de usos, y luego la entropía, que es un proxy o estimación para el nivel de regularidad o libertad del patrón de diseño urbano, ¿no? A nivel matemático y conceptual. Y finalmente el más importante, que es la fractalidad, es decir, la armonía con la que ese modelo, que se puede aplicar a diferentes escalas, arquitectónico,
hoy no incluiré ejemplos de esto por mor de brevedad y de ser sucinto, pero lo aplicamos también al diseño arquitectónico y forma parte de nuestra comprensión del urbanismo como una integración entre un arte y una ciencia, es decir, la ciencia para hacer diagnóstico en las grandes líneas y el arte como el elemento creativo que permite adecuar la solución a un ámbito cultural concreto, ¿no? Esto nos permite comparar a la izquierda los indicadores visuales, estéticos y matemáticos de cómo se ha diseñado esa ciudad a lo largo del tiempo, la fractalidad, como decíamos, topología, morfología, entropía, y a la derecha los tres grandes sistemas que hemos dicho antes, que son el impacto que tiene el diseño urbanístico en la economía del conocimiento, generando estos indicadores de intensidad, innovación, rendimiento e impacto de la economía del conocimiento, el impacto que tiene en el acceso o dificultad de acceso a servicios de restaurantes, cafeterías y demás, educación, nodos de movilidad, sanidad y demás, y finalmente la urbanización, la eficiencia de la urbanización, que tiene que ver con la eficiencia de la movilidad, la eficiencia energética, la huella ambiental que podemos medir a través de estos sistemas, así como también los patrones de socialización y de interacción social que cada uno de estos diferentes patrones de diseño arquitectónico y urbanístico inducen en la población, ¿no? Con esto hemos analizado ciudades de todo el mundo, pongo brevemente, por ejemplo, las diferentes zonas dentro de Nueva York, los patrones de orientación de calles y de morfología de ciudades de cada una de estas zonas urbanas, y esto es muy revelador porque nos permite ir, y con precisión de cirujano o de relojero si quieren, intervenir tanto a nivel de diseño o de gestión de los sistemas urbanos, y luego comparar igualmente, en condiciones igualitarias, ciudades de todo el mundo, con los mismos indicadores. Esto es muy revelador, ¿no? Y a veces pues, poder confirmar esta intuición que tiene mucha gente, que Sao Paulo es una ciudad vibrante, pero que es un caos extremo, ¿no? Una locura. Pues así es, los datos lo confirman y ciertamente es muy ineficiente, y cuando hemos estado trabajando ahora con ellos, pues hemos procurado que al menos en esa zona se genere un punto de regeneración urbana que suponga una alternativa a esta organización más orgánica o caótica que ha sido la dominante, ¿no? La gente tiene la sensación de que en el centro de París se vive muy bien, pero que en las afueras, no digamos pues en la Banlieue y otras zonas más marginalizadas o segregadas socialmente, se produce una segregación social, incluso con elementos de tipo clasista y en algún caso incluso puede ser racista, que puede redundar en perjuicio, evidentemente, de la cohesión social natural y de la relación natural entre los ciudadanos, ¿no? Entre otras. Y en el caso de Barcelona, como Ildefons Cerdà fue un genio incomprendido, pobre hombre, en su época anticipado, tuvo la idea de aplicar la visión fractal inspirándose en la naturaleza, un poco como Gaudí, y pues su plan fue finalmente el ganador y se llevó a cabo, pero durante muchos años pues, tuvo envidias y grandes dificultades, ¿no? Incluso a principios del siglo XX, un grupo de arquitectos llegaron a quemar sus libros, como en la época, un poco épocas oscuras del pasado, ¿no? Este modelo nos permite pues, identificar estos indicadores que decíamos de acceso a comida, educación, sanidad, entretenimiento y transporte. Ese es el caso de una parte de Sao Paulo, pero es aplicable a cualquier otra área metropolitana del mundo. Y nos permite luego además comparar todas estas ciudades, aquí ponemos algunas de ellas, de los diferentes continentes, y cada nodo representa en este caso un área urbana de unos 1.500 residentes, equivalente a lo que nosotros llamamos la sección censal a la que antes he hecho referencia en el anterior debate, y vemos en el eje X el nivel de fractalidad y en el eje Y la eficiencia urbanística como proxy o estimación del resto de indicadores. Y es muy interesante porque podemos ver que, por ejemplo, el modelo fractal es cualitativamente y cuantitativamente superior a los demás, comparado con el modelo radial, por ejemplo, más dominante, pues como habíamos dicho en algunas otras ciudades del mundo, ¿no? Podemos también segregarlo por ciudades. Evidentemente, el modelo fractal solo es una parte, un 45% de Barcelona, zonas de l'Eixample, Sant Martí y partes de Sant Gervasi Sur y demás, pero beneficia en su conjunto. Hay otras zonas de menor calidad y la comparamos con una ciudad comparable a Barcelona como Seattle en el estado de Washington, en los Estados Unidos, y en otros indicadores está por encima de Barcelona, pero en cuanto a la calidad urbanística está por debajo. Y cuando luego vemos, si ven aquí el ejemplo Sao Paulo, pues ven que lamentablemente las condiciones son difíciles. Lo compensan en parte siendo muy simpáticos, pero sería conveniente que en los próximos años se pudiera aumentar la calidad, porque tienen a gente muy creativa y científicos de primer nivel. Uno de los ejercicios que hemos hecho con ellos ha sido vincular los investigadores de la Universidad de Sao Paulo, que por cierto es la más grande de Latinoamérica, con los centros de innovación futuros que proponemos diseñar y con las diferentes industrias locales, algunas de las cuales son muy potentes, que tienen que ver con materiales, con nutrición, no digamos con la minería, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego lo comparamos con otra ciudad, pues en este caso de Estocolmo, en Suecia, en Escandinavia, en el norte de Europa, que
que bueno, también tiene unas condiciones superiores a la media y que es interesante luego, sin embargo, tuve ocasión de compartir con ellos qué zonas se podían mejorar y qué tipo de intervención, sobre todo en las más maduras, se podía hacer para que así fuera, ¿no? Luego, un par de aprendizajes interesantes que hemos hecho en esta línea tienen que ver con dos revelaciones científicas. Uno, la fractalidad es como la felicidad, cuanto más mejor. Cuanto más mejor, nunca tenemos suficiente, siempre hay motivos para quejarse y todos queremos más. En cambio, la entropía, el nivel intermedio que aúna de manera armónica la libertad con la eficiencia, es el óptimo. Si el sistema es demasiado encajonado, es rígido y es ineficiente, y si el sistema es demasiado caótico, también es ineficiente por la vía del caos que genera, induce y las dificultades para socializar, ¿no? Y esto es bastante revolucionario y nos permite aplicar estos aprendizajes en criterios de diseño y arquitectónico y urbanístico en ciudades a lo largo del mundo, con lo cual es muy interesante, ¿no? Y vemos pues, comparaciones como Detroit, en Michigan, en los grandes lagos de los Estados Unidos, comparado con el resto de ciudades, o Estocolmo, la ciudad que hemos comentado antes, como en líneas generales está mejor, si bien es muy heterogénea y hay zonas que se puede mejorar muchísimo, ¿no? Nada, finalmente un ejemplo en los últimos 5 minutos que tiene que ver con un proyecto que hemos desarrollado recientemente con el Ayuntamiento de Barcelona como ejemplo de cómo aplicar toda esta teoría. La idea era en este caso unos polígonos heredados de la época del urbanismo informal de mala calidad de la dictadura, los años 50, 60 y 70, es la época de industrialización más reciente, no la de la primera revolución industrial en Cataluña, que como saben fue finales del 18, principios del 19, sino esta parte más reciente que hay compañías que hacen una labor interesante, pero las condiciones urbanísticas son lamentables, ¿no? Y horribles, trazado de calles deplorable, las naves tienen un nivel de altura de edificio muy bajo, la forma de los edificios es muy irregular y muy ineficiente, algunas muy elongadas, parecen estas películas de terror, ¿saben?, donde al final nos espera siempre un payaso asesino o un niño con un peluche, que da mucho miedo, y es un modelo de urbanización industrial muy ineficiente que no permite desarrollar un ecosistema de innovación como Dios manda, ¿no? Como Dios manda. Con lo cual era menester que esta buena gente, que hay mucha pyme, saben que en Cataluña como en el País Vasco hay mucha pyme de mucha calidad, era importante que trabajara en condiciones mejores, ¿no? Pues hemos propuesto primero un diagnóstico, que voy a comentar muy sucintamente, que se une pues, falta de masa crítica, atomización de las industrias, escasez de compañías innovadoras en esta zona comparada con otras en Cataluña. Aquí de las 750 compañías, tan solo 96 se puede decir que eran propiamente innovadoras. En cuanto a la especialización inteligente, había una desconexión entre las industrias a las que se tiende y las industrias que tienen una ventaja comparativa histórica en Barcelona y en Cataluña en general, y en el área metropolitana de Barcelona. Y finalmente, en cuanto a la organización, como hemos dicho, era muy ineficiente y esto genera problemas de tipo logístico, problemas de tipo de movilidad y se convierte un poco en un ghost town, ¿no? Una ciudad fantasma que el fin de semana nadie se quiere quedar allí porque da un poco de yuyu, ¿no? Entonces, conviene pues, mejorar el ambiente para que las familias puedan hacer vida de un modo natural. Hay algunos barrios muy cercanos a esta zona, del Bon Pastor y otras, cerca del río Besós, con lo cual aquí ven la forma está un poco sui generis, si se quiere, de las parcelas y las dificultades con las que estas compañías de un modo muy orgánico han tenido que desarrollarse. La mayoría de las parcelas además están ocupadas, con lo cual no queda más remedio que mejorar las condiciones de estas compañías a nivel urbanístico y económico. El nombre de nuestra compañía viene de Aretian, del griego clásico. Arete, hay que respetar siempre a los maestros, Aristóteles, entre otros, y no digamos Sócrates, que es la virtud, es convertir un sistema mediocre en un sistema virtuoso. ¿Y cómo se consigue? En este caso, los 3 grandes sistemas, es una pequeña pincelada. En cuanto al sistema de la innovación, es completar el puente de la innovación. En la mayoría de ciudades con las que trabajamos hay una investigación interesante, hay un tejido industrial y hay un gran socavón en medio. Faltan instituciones de tipo intermedio que vinculen la innovación teórica con la innovación aplicada de las industrias. Y a eso nos dedicamos, en parte, entre otras cosas, en establecer estos puentes a través de centros no solo de investigación aplicada, sino de innovación, de transferencia de tecnología, transferencia de conocimiento, transferencia pues de nuevos resultados académicos que se van sucediendo, etc. Y en este caso hemos tenido ocasión de analizar 10 universidades de esta zona de Barcelona y de Cataluña y luego establecer una estrategia de usos
y vínculo con las industrias. Y hemos visto que emergen 5 ecosistemas que tienen mucho futuro, ¿no? Con escenarios de futuro. Tienen que ver con el sistema de nanotecnología, tienen que ver con el sistema de Urban Tech, con el sistema de manufacturas avanzadas y robótica, con el sistema agritecnología y desarrollo sostenible y finalmente con ciencia de datos y el software. Y al poder estructurarlos con los nodos en diferentes redes que tienen que ver con los centros de investigación, de generación de ideas, esta tensión creativa con la industria en azul, como ven, la transferencia de tecnología, el vínculo con las compañías innovadoras tractoras, potentes, que pueden desarrollar liderazgo, las startups, que son la derivada, ¿no? Las nuevas compañías que van emergiendo en esta zona vinculadas a estos sectores de industria, los espacios de coworking, donde compañías pymes pueden colaborar en parte en su propio espacio y en parte compartiendo equipamientos y recursos con el resto de compañías, y finalmente las compañías de apoyo. Y cuando vemos la comparación conceptual entre lo que hay a día de hoy con esta lógica de redes y lo que tiene que haber dentro de 15 o 20 años para que se pueda considerar un distrito de innovación de éxito, es muy notable. Es decir, hay unas pocas compañías innovadoras y una mayoría de apoyo con cadenas de valor cortas. Lo que queremos es mayor sofisticación y diversificación de proyectos, y no solo mayor diversificación y sofisticación de proyectos, sino también cadenas de valor más largas y mayor masa crítica para poder competir a escala con ciudades innovadoras a escala mundial. Y finalmente un par de pinceladas. Hemos analizado 1089 con datos, ciencia de datos, campos de investigación de estas universidades, Barcelona Tech, la Universidad de Barcelona, el Hospital de Badalona, Germans Trias y Pujol, la Pompeu Fabra y algunas privadas, como el ISABA y otras. Y hemos visto que hay 325 campos de investigación susceptibles de tener un vínculo con la industria estable a través de nuevos productos y nuevos procesos. Se pueden aglutinar en 5 grandes áreas de conocimiento, 11 industrias y 114 subsectores de industria. Esto sin análisis de datos es imposible identificar, a no ser que tengamos poderes telequinéticos misteriosos de los cuales poca gente puede presumir a día de hoy, ¿no? Entonces, aquí vemos las redes de análisis de las diferentes escuelas y universidades y cómo en los campos intersticiales entre caminos y arquitectura, telecos e informática, física y química, industriales e ingeniería química, matemáticas con todo el mundo y el resto de industrias, se generan campos muy fértiles para la innovación. Ponemos algunos ejemplos donde la UPC, la Universidad Politécnica de Cataluña, la Barcelona Tech, y los campos que van emergiendo de los investigadores, cómo trabajan en red y cuáles de estos campos tienen más futuro, y luego podemos establecer en el eje X el vínculo de la investigación y en el eje vertical los sectores de industria y startups, y ver las sinergias tan potentes que se pueden generar en esta zona, que era una de las preguntas que nos hacían. No sabían cómo vincular estas 750 compañías con la red de innovación, y ahora sí lo saben y disponen de una estrategia muy clara, ¿no? Un par de pinceladas últimas, un par de minutos para terminar. En cuanto a la estrategia de desarrollo económico, el sistema de redes nos permite comparar la competitividad industrial de 775 campos de industria a nivel universal. Esto es el Estado español en las Españas, y aquí ven que cada nodo es una industria automovilística, electrónica, industrial, química, física, textil, agroalimentaria, mineral y demás, y cómo estos sistemas, si el nodo está activado, hay competitividad, y si no lo está, no la hay. El caso de Pakistán, en el extremo oriente, pues es mucho más centrado en el sector agroalimentario, el sector textil, por su propia configuración industrial, y un país pues, como en Alemania, ven que tienen una de las mayores diversificaciones y sofisticaciones de industria del mundo, y les permite pues, aguantar mejor, con mayor solvencia, las crisis, ¿no? Esto, una de nuestras contribuciones ha sido aterrizarlo a escala municipal, lo que se decía antes, la municipalización del análisis de datos, y vemos como casos de Barcelona, Sant Cugat, Sabadell, Badalona, Terrassa, Esplugues de Llobregat y en otros municipios podemos identificar cuáles son estos sectores de industria que presentan una ventaja comparativa internacional, con lo cual establecer el vínculo entre el diseño urbanístico y el diseño de los usos, ¿no? Aquí vemos fortaleza cuantitativa y calidad, y vemos que las industrias se pueden categorizar en 4 grandes cuadrantes. Industrias con mucho futuro, tradicionales que están quedando atrás, emergentes aún no consolidadas, y las industrias que en 10 o 15 años o pegan un impulso o serán probablemente desplazadas a otros países. Por poner un ejemplo, al nivel de detalle al que se puede llegar, una de las industrias que figura en esta zona es la fotónica y la tecnología láser, y aquí hay, por ejemplo, la fabricación de esponjas con la cara de Goofy o de Pluto de Disney, que está en riesgo de desaparecer a menos que haya cambios en los próximos años, ¿no? Finalmente, el último apunte, que es unir el diagnóstico urbanístico que hemos dicho con esta visión de policentrismo armónico asociado con la visión fractal, donde hay una distribución de usos y de diseño urbanístico de calidad igualitario para todo el mundo mínimo, y a su vez una jerarquía de usos encima vinculado con la estructura de la economía del conocimiento, que nos permite
innovar, sofisticar, dar oportunidades a los jóvenes, generar empleo para todo el mundo, disminuir el paro al que se hacía referencia antes. Muchos de los alcaldes han hablado del paro, evidentemente, con los cambios de tecnología industrial, y poder satisfacer las necesidades de estas zonas. Un último apunte es que vemos que, en cuanto a la movilidad, la teoría de redes nos ilumina qué zonas de la ciudad requieren de más estaciones de metro, de más estaciones de bus, cuál es la capacidad futura que habrá en esta zona cuando se pase de 9.000 empleados a 32.000 en los próximos 15 o 20 años, y con lo cual anticipar ex ante, no reaccionar, sino anticipar cómo poder dar respuesta tanto a los usos como también, y a los comercios y a los servicios, como también a los sistemas de movilidad y de logística. Y finalmente esta es un poco la visión de conjunto, que luego tiene mayor detalle, pero que sintetiza este gráfico donde las diferentes nuevas parcelas responden ya más a un modelo más fractal, en el que las universidades, la innovación, las startups, las compañías de toda la vida coexisten y colaboran entre sí, y se puede generar una zona de mayor calidad de vida y próspera para todo el mundo, con estimaciones de tipo inmobiliario para poder estimar la capacidad y el diseño arquitectónico de los diferentes espacios en cuanto a empleados, altura de edificio, morfología de ciudad, usos de las diferentes industrias y demás. Es decir, en síntesis, la ciencia de las ciudades es una herramienta de diagnóstico y de diseño muy potente. Nos ha permitido, entre otras cosas, identificar que la fractalidad, la armonía urbanística es fundamental, que los niveles intermedios de entropía o de libertad y regularidad del diseño de la trama urbana y arquitectónico son los óptimos, y finalmente que cuanto mayor complejidad o sofisticación de la actividad, más importante es que esté concentrada para generar estas plusvalías, para generar una ciudad próspera para todos los ciudadanos. Y con esto, pues muchas gracias.